nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para el living de mi casa, el programa que marca rumbos en la zona. Señora, no deje de escuchar el living de mi casa. Hasta luego. Del libro Bajo la suela, de Editorial Duncan, cuento de Rodrigo Gaite, Valió la pena vivir. Cuando a Nicanor le dijeron que para el domingo iba a estar en su casa con toda la familia, así podía ver el partido, se le dibujó una sonrisa en el rostro que le duró varios segundos. Pero los hijos, sobre todo Norma, no estaban muy convencidos de que al padre le dieran el alta. Pensaba, y con razón, que cualquiera fuese el resultado, podía provocarle una recaída o, lo que era peor, un infarto. Si bien la descompensación sufrida días antes había sido solo un susto, igual debió ser trasladado en ambulancia y permanecer internado 48 horas en observación. Norma le mostró su preocupación a Arturo, haciendo hincapié en que en el sanatorio estaría controlado, y le comentó al doctor Leiva, pero el médico les explicó amablemente que la salud de su padre era como un fósforo que se apagaba poco a poco y que la descompensación que tuvo era muy posible que volviera a suceder, porque lamentablemente el final se acercaba. Por eso Leiva le dijo con una cálida sonrisa y releyendo el parte médico que, como todos los chequeos y los análisis estaban bien, se lo llevaran a la casa. Después de los trámites en la recepción del sanatorio, Norma guardó los papeles en la cartera y recogieron las cosas personales de la habitación. Así fue como a media tarde, Nicanor regresó a su dulce hogar en el auto de su hijo y luego fue llevado por sus nietos hasta su cuarto. Cuando Arturo le preguntó si estaba bien y quería descansar, él simplemente contestó subiendo y bajando la cabeza. Lo acomodaron en la cama y al salir dejaron la puerta del dormitorio entreabierta. Los rayos de luz que se filtraban por los intersticios de las persianas rozaban los portarretratos y el reloj despertador. A Nicanor Edmundo González la vida se le fue pasando como a cualquier hijo de vecino. Una vida ejemplar basada en el trabajo y en la constancia. Descendiente de pontevederenses, aprendió desde chico a agachar el lomo para ganarse el pan, no malgastar el dinero y a invertir para el futuro. Hacía solo un año que había enviudado y desde entonces poco a poco se fue sumiendo cada vez más en la depresión. Tenía la mirada melancólica y el andar lento y sereno. Antes de que falleciera su esposa, pasaba tardes enteras con otros jubilados entre naipes, anécdotas y dominó. Con el judío, Nito, Oscar y Haroldo intercambiaban opiniones a grito pelado. Él siempre contaba cómo había empezado sin nada y gracias al esfuerzo y al sacrificio, a ser metódico y ordenado, había llegado a tener esa empresa que hoy estaba a cargo de sus nietos. Contaba también que al comienzo los repartos los hacía con un rastrojero que había adquirido con sus primeros ahorros. No lo decía por demagogia, sino para dar testimonio de que todo lo que uno anhele se puede lograr. Todas las mañanas, después de desayunar café negro sin azúcar y medialunas, viajaba en el tren de la línea Roca hasta Constitución, y de ahí se tomaba un colectivo hasta lo que primero fue un simple y humilde taller, y más tarde una empresa con todas las letras. La empresa era netamente familiar y el orgullo era mayor por tener a la familia unida, porque sabía que era la base de todo. Por supuesto que viviendo en la Argentina no todo fue color de rosa en su trayectoria comercial. Sufrió desde el Rodrigazo hasta el corralito financiero y la devaluación, pero lo peor había sido en pleno gobierno militar, cuando le afectó la situación económica y llegó a tocar fondo quedando en bancarrota. Pero antes de la llegada de la democracia, con esfuerzo, con perseverancia y con la ayuda de toda la familia, la empresa fue recuperándose paulatinamente y desde hace algunos años gozaba de cierta tranquilidad y hasta había vuelto a ampliar su producción como en las mejores épocas. La pérdida de su compañera fue la pérdida de una parte suya. Sabía que el amor era una forma de vivir y que la soledad era todo lo contrario. Desde el día del entierro, su salud fue deteriorándose más por la angustia y el dolor que por otra cosa. Desde entonces pensaba con mayor frecuencia en el día que le tocaría partir para encontrarse con su otra mitad. Acá dejaría 2 hijos y 4 nietos a quienes quería tanto como a sus propios hijos.
Cuando los nenes apenas comenzaban a caminar, él los llevaba a jugar a la plaza o a caminar por la 9 de julio y les regalaba caramelos a escondidas de los padres. A la edad que los chicos promediaban la escuela primaria, trató de convencerlos para que se hiciesen hinchas del club que él amaba, ya que no lo había logrado con sus hijos, porque el fútbol, mucho, no les interesaba. Los pequeños no querían saber nada con ser de un equipo chico que nunca había ganado un campeonato. Nicanor los amonestaba tiernamente extendiendo el dedo índice a la altura de los ojos. «Nunca no, una vez salimos campeones», pero en el fondo sabía que los chicos tendrían más alegrías con los cuadros que habían elegido. A él todavía le duraba la amargura de cuando en su propia cancha perdieron con River y así perdieron el campeonato. La tarde en que se resignó a transmitirles el sentimiento fue cuando volvieron cabizbajos después de quedarse dormidos con un 0-0 frente a Platense. Los nietos lo querían con el alma y por eso le decían que igual el equipo de él sería su segundo cuadro. El abuelo se daba corte diciéndoles que los colores de su club eran únicos, que a lo sumo habría un par más dando vueltas por el mundo y que los colores que ellos amaban también podían ser amados por hinchas de otro cuadro, aunque solamente se diferenciaran en el diseño de la camiseta. Ellos le decían que iban a averiguar por internet a ver si era cierto, pero nunca lo hicieron, y si lo hicieron, nunca se lo manifestaron. Era tan grande el amor que le tenían que era mejor dejar las cosas como estaban. Unos meses antes de haber sufrido la mayor amargura deportiva de su vida, fue cuando conoció a la mujer con la que llegó a festejar las bodas de oro. Como la mercería en la que ella trabajaba era paso obligado para llegar al taller, después de pasar cada mañana por la puerta del local, Nicanor se llevaba consigo el aroma del perfume y la sonrisa angelical de esa chica que hacía de vendedora en el negocio familiar, siempre vestida de largo, con el cabello recogido y celosamente custodiada por la tía Ernestina. Uno de esos atardeceres en que los árboles de las veredas comienzan a perder sus hojas, Nicanor entró al negocio con un ramo de flores entre los brazos como si llevase a un recién nacido. Llevaba puesto un traje gris cruzado, zapatos negros y agua de colonia. Tía Ernestina salió de atrás de la trastienda y se interpuso entre ellos llevando al joven de un brazo casi a la puerta del local y le preguntó en forma severa cuáles eran sus intenciones para con su sobrina. Por supuesto que él ya esperaba esa pregunta y trató de ser lo más cortés y amable posible en su respuesta. Desde ese atardecer, Nicanor y Luisa comenzaron a cruzar palabras entre el mostrador y las estanterías, mientras la celadora familiar atendía a algún ocasional cliente y de tanto en tanto salían a cenar o iban al teatro. No hacía mucho los militares habían bombardeado la Plaza de Mayo y el país estaba dividido entre peronistas y antiperonistas. En ese contexto empezaron su noviazgo. El tiempo avanzó y los jóvenes enamorados se casaron. Compraron una propiedad cómoda y espaciosa y la refaccionaron a nuevo con un estilo sobrio y elegante, pero sin alardes. En esa misma casa nacieron sus dos hijos, Norma y Arturo. Luisa era una excelente ama de casa y mejor madre. Años después refaccionaron la casa, construyeron una pileta de natación y agrandaron la cocina. En el living siguieron estando los muebles de cuando se casaron, pero ampliaron los ventanales que daban al jardín, donde Luisa pasaba horas arreglándolo mientras charlaba con los vecinos que pasaban por la vereda, porque todos en el barrio la apreciaban. Después del horario laboral, Nicanor salía a tomar un vermut y a jugar billar con los muchachos del café. A pesar de la amistad, se diferenciaban en sus gustos tangueros. Unos se inclinaban por Julio Sosa y otros por el polaco Goyeneche. Año tras año, ellos festejaban campeonatos y sus jugadores por lo general integraban la selección nacional. Nicanor, siempre fiel a su cuadro, soñaba que algún día también su equipo fuera campeón, pero hasta el Metropolitano del 67 que ganó Estudiantes de La Plata, todos los torneos se los repartieron los 5 grandes. Igual estaba convencido de que con un club ordenado, apostando a las divisiones inferiores y con proyectos a largo plazo, algún día el sueño se haría realidad. Pero pasaban los campeonatos y nada. Entre el humo de los cigarrillos que se expandía bajo las aspas metálicas de los ventiladores de techo, conversaban de fútbol y de política. El día que el general Perón volvió al país luego de 18 años de exilio, tantas imágenes se le cruzaron por la mente que en un momento sintió que tenía la cara húmeda y fría. Entonces comprendió que estaba llorando. Los hijos crecieron. Un buen día se casaron y se fueron de la casa paterna, pero siempre siguieron visitando a sus padres como si nunca se hubiesen ido. Lo mismo sucedió con los nietos que se quedaban a dormir los fines de semana y a pesar de los achaques de la edad, Luisa le seguía preparando, según ellos, las mejores milanesas con papas fritas del mundo. Así fueron los últimos años, mucho tango, amigos, vida familiar y recuerdos. Para mediados de los 90, entre tantas privatizaciones y el auge de lo importado, su hijo tomó las riendas de la empresa y él dio un paso al costado para dedicarse a su familia y a sus nietos.
con los que veraneaba todos los años en Mar del Plata, y de paso los llevaba a ver a sus equipos en los torneos de verano. Ahora que ya habían crecido y estaban a cargo de la empresa, seguían visitando al abuelo con más frecuencia desde su viudez, ya que además de la señora que lo cuidaba, la única compañía de Nicanor era Beto, un pequeño gato gris, callejero y dormilón. Quizás porque comenzaba diciembre, solía ponerse más sensible por el espíritu navideño, aunque para la fiesta faltaba bastante. Nicanor hizo un balance de su vida. No podía quejarse ni reprocharse nada. Se sentía orgulloso de sí mismo y estaba agradecido por haber tenido todo lo que quiso. Siempre les decía a los suyos: me hubiese gustado ver a mi equipo campeón, pero bueno, no se dio. ¿Qué va a hacer? Los nietos le recordaban que él mismo les decía que una vez habían salido campeones, a lo que él le contestaba con un dejo de melancolía: sí, pero no es lo mismo. A ellos se le hacía un nudo en la garganta cuando le repetían que ya se le iba a dar, porque sabían que si alguna vez eso sucedía, lo más probable era que el abuelo nunca lo viera. La vejez transcurría como transcurre siempre, día a día. El último año era el más duro de todos, por eso los nietos se turnaban para ir los sábados a su casa y quedarse hasta el otro día. Entre anécdotas y recuerdos miraban los partidos codificados y hasta se había entusiasmado con la campaña de su equipo. Pero lógicamente no se hacía ninguna ilusión, porque muchas veces sucedió lo mismo y después se caían en la mitad del certamen. Pero esta vez la cosa era distinta. El equipo jugaba bien en todas sus líneas y estaba haciendo una campaña regular, y por supuesto los nietos estaban chochos de alegría. Salvo la última semana en la que se descompuso, nunca perdió la lucidez, y aunque se levantaba poco de la cama, estaba bien alimentado y hablaba coherentemente. Norma ingresó a la habitación y detrás de ella Arturo, refregándose los ojos. Cuando Nicanor los vio en la penumbra silenciosa y les dijo que mucho de lo que había pasado en el sanatorio no se acordaba, los nietos también entraron. Él los miró a todos y, lagrimeando, les dijo que los amaba y que lo perdonaran por si alguna vez se equivocó. Arturo, con los ojos humedecidos, le dijo que se dejara de embromar y descansara, que al día siguiente se jugaba el partido e iban a estar todos haciéndole el aguante. Ya más sereno pidió que le dejaran la radio encendida porque quería escuchar algún tango. El dormitorio, que a excepción de la cama ortopédica estaba igual que cuando volvieron con su mujer de la luna de miel, quedó iluminado por la tenue claridad del velador. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. En el comedor de la casa, a espaldas del pesado mueble del tocadiscos, la familia se disponía a cenar, o mejor dicho, trataba de cenar. Diego, el hijo de Arturo, puso la mesa y su hermano Gastón sirvió la bebida. Después le pegó una piña a la pared y se largó a llorar. Martín, el hijo de Norma y el menor de los primos, era una réplica exacta del abuelo en sus años de juventud. Estaba tan afligido que había perdido todo el entusiasmo por el nuevo reproductor MP4 que le habían regalado. Todos tenían la mirada entristecida, y en el silencio solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos. El domingo le llevaron el almuerzo, pero prácticamente no lo probó. Acercaron todas las sillas del comedor, las acomodaron alrededor de la cama y se quedaron con él hablando en voz baja y mirando la televisión. Estaban todos, sus hijos, sus nietos, su nuera y su yerno. Él tenía la vista fija en la pantalla y por momentos cerraba los ojos para volver a abrirlos después. Su tez estaba un poco más clara y desde hacía algunos años era calvo. Todos querían que el equipo del abuelo ganara o empatara porque para el caso era lo mismo. La televisión mostraba notas desde los vestuarios, a los periodistas haciendo tácticas infalibles y más publicidad que para el Día de la Madre, hasta que llegó el momento en que el relator anunció la salida de los jugadores por la manga y las cámaras mostraban al arquero arengando a sus compañeros. Cuando comenzó el encuentro, subieron el volumen para que el abuelo escuchase mejor, ya que parecía disfrutar con el relato porque tenía una permanente sonrisa y una expresión de felicidad y de armonía. Pero lo que nadie sabía era que en ese momento a Nicanor Edmundo González la vida le estaba haciendo un raconto de su pasado. Le contó en orden cronológico las etapas de su existencia y lo felicitó por cómo había vivido todos esos años y por haber alcanzado cada meta que se propuso, hasta que la vida guardó silencio y se hizo a un costado, porque llegó la muerte, que también comenzó a hablarle y, entre otras cosas, le dijo que ella llegaba para todos por igual. Lo que nadie sabía era que él estaba tratando de convencer a la muerte para que le concediera un poco más de tiempo, aunque intuía que era inútil porque con ella no se transaba. Le rogaba encarecidamente que esta vez hiciese una excepción, pero ella le decía que eso no lo podía hacer de ninguna manera, y que además la vida
ya le había dicho que él había logrado y disfrutado todo lo que se propuso, que era un ejemplo de esfuerzo y de trabajo, que tuvo una conducta intachable, creciendo sin derrochar, siendo siempre fiel a su compañera con la que había formado una familia admirable y educando a sus hijos de la mejor manera, y que con lo único que se quedó fue con ganas de no haber podido ir a votar a las elecciones presidenciales de octubre, que por todo eso su familia se sentía orgullosa de él y sus amigos lo recordarían por siempre. Por ende, se había ganado por derecho propio la eternidad. La muerte se encogió de hombros y abrió los brazos cuando terminó de decirle que de este mundo, tarde o temprano, sea como sea, nos vamos todos. Además, ¿qué sentido tenía prolongar un poco más su partida? Él le recordó que todavía le quedaba una asignatura pendiente y que eso que estaban pasando en la televisión era lo único que le faltaba por vivir, y aunque creyó que podía llegar a ser una alucinación, insistió y suplicó convencido de que le diera un tiempo más. Entonces, comprensiva, la muerte se dio vuelta y miró a la vida, que le hizo un ademán diciéndole que aguardase. Por la mente de Nicanor comenzaron a pasar lenta y pausadamente los momentos más importantes de su historia personal. Se sucedieron uno tras otro hasta que cuando la tarde comenzaba a despedirse llegó el último y el más esperado. Era una imagen con el relato de lo que estaba aconteciendo ese soleado domingo. Su equipo jugaba de visitante en la Bombonera y la escena quedaría guardada para siempre. Diego Valeri envía el tiro de la esquina desde la derecha y el Pepe San, saltando en el área chica y de un cabezazo, manda la pelota adentro del arco que da al riachuelo, para que, más allá, en toda la zona sur, se escuchase una explosión estremecedora. Nicanor Edmundo González lloró agradecido porque sabía que ese era el único fragmento que faltaba para ponerle punto final al libro de su vida, que finalizaba en el 2007. Y mientras Ramón Cabrero Conbocio, Acosta Grayev y todos los jugadores saltaban y cantaban en el campo de juego y miles de almas hacían flamear las banderas y festejaban a la distancia en Guidi y Arias el tan ansiado logro, ahora que se había sacado la espina por el campeonato perdido en el 56 y por haberse ido primero a la B y después a la C, ahora que habían quedado mano a mano con la vida, ahora podía morirse tranquilo y en paz, porque, carajo, entonces sí que valió la pena pasar por este mundo y vivir lo que muchos no pudieron, ver ese instante de la vida en color granate y a Lanús, por primera vez en la historia, campeón del fútbol argentino. Adentro Hoyos, Riboneto, se mueve San, busca la posición también Frizzler, viene el centro, Pelletieri, cabezazo, San, ¡gol! Sangol, José, Sangol, José, arriba de todos, cabezazo que vence las manos de Caranta y se va a meter después sobre el palo derecho del arco del Riachuelo. Lanús campeonísimo, le gana Boca por 1-0, el córner perfecto de Valeri y Sangol que se levanta como un obelisco granate entre todas las cabezas de Boca y de Lanús para ganar allá arriba y mandar desde el cielo el grito de Lanús campeón. Lanús 1, Boca 0, 38 minutos del primer tiempo.